Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de inútiles y ciencia ficción número 1. Buenas noches, Navidad. Amigos. Buenas noches. Joel navideño, Kutu no navideño. ¿Por qué no navideño, Kutu? No sé. No tengo nada. ¿No está el espíritu en ti? Tengo algo verde, de duende. Chris. Sí. De duende. Es como la sábana del duende. Así, donde duerme después de estar esclavizado 20 horas por Santa Claus. Ya, bueno, maravilloso. Entonces tenemos un programa más. Hemos vuelto después de Alcifcon, de la larga pausa de Alcifcon, que nos estuvo ocupado, atareado y maravillado. Pero sí, no, hemos estado un poco lejos, así que estamos tratando de retomar el ritmo para todos nuestros televidentes que están ávidos de más programas de Cooking. Están con síndrome de abstinencia. Están en síndrome de abstinencia, ya. Sí, están cambiando la tapa, están poniendo la belleza de pensar. Sí. Se está yendo por Barken, ¿viste? Esto es el acabose, sin Cooking Bear, nada es igual, así que puta, ya. Vamos a solucionarnos y es importante decir que en este último tiempo salió el último, el tráiler de la gran película Cocaine Bear, salió. Sí, pues la verdad. Está re bueno, sí. Está re bueno. Philip Henry. Entonces, hoy día es, ¿cuánto se llama? 16 de diciembre, el día de cumpleaños de Philip K. Dick. Entonces yo no puedo empezar este programa de otra manera que saludando al tío Philip, ¿viste? Grande Philip. El escritor más grande de ciencia ficción de la historia, según yo. Tío Philip. Y según varios más, yo creo, no solo yo. Entonces, pues saludando a tío Philip, que el libro es maravilloso. Entonces, no. Un año más. Habría cumplido 92 si no hubiera hecho tanto la oferta. Pero, mira. Habría estado, tenía una leve posibilidad de haber estado vivo. No creo. Se murió a los 52, hace 40 años ya se murió. Pero bueno, lo intentó. Ya, saludo a tío desde la eternidad. No con muchas ganas, pero lo intentó. Pero yo creo que él vivió de verdad, que es algo importante que vamos a hablar hoy día, porque hoy día vamos a enlazar con habilidad. Hoy día tenemos este libro que se llama La utilidad de lo inútil. Nusho Ordine, creo que lo dije bien, un manifiesto. Y más encima con un ensayo de Abraham Fleckner. Este libro es muy interesante porque tiene 200 páginas y lo que escribió Nusho Ordine son 150. Y la última 50 páginas un ensayo de otro señor. Entonces, como que no ni eso es como 10 páginas el ensayo y 30, 40 páginas de notas, de bibliografía. De bibliografía. Agrandemos un poco esto para que no quede tan ligero ahí, para que podamos cobrar, para que podamos cobrar ahí. Entonces, para que parezca el libro, hubo que engrosar el manuscrito. Y este es un libro muy interesante porque está como hecho de puros fragmentos de otras cosas, de citas y todo. Es como que un cortar y pegar incesante. Porque el loco no se gastó. No se gastó, pero mira. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque de hecho son cosas que ya hemos hablado en otros programas. Y lo importante que hablamos, yo creo que en No Cosas, de Byung Chul Han, hace bien poco en ese, el de el arte y la ciencia de no hacer nada, de Andrew Smart. Hemos estado dándole vuelta a este tema. Y de hecho quizás lo hubiéramos podido pasar de soslayo con este libro, no había que tocarlo tan luego en este momento, pero yo encontré cosas bien interesantes que a lo mejor no hemos hablado tanto y como que lo revalían. Está interesante hablar. Es súper bueno este libro, es lindo, bueno, tío, puta, saqué un montón de citas, bueno, saqué como 1000 citas de eso. Es de esos libros que me dan ganas de comprarlo, ¿cachai? De tenerlo porque lo leí en el computador, pero sí, no, yo creo que me lo voy a comprar, lo voy a subrayar más. Pero no está. No está en Busca Libre. Pero en Busca Libre, digo, en la librería, no sé, no está. En la librería no hay, librería ya no hay nada. Oye, pero no, interesante el libro. Y veamos al señor Nusho Ordine. Ahí está. Un hombre serio. Ahí, sí. Mete la cabeza en la escalera de la biblioteca y para que vean que un hombre. Sin ninguna preocupación de quebrarse el cuello. Sí. Italiano, es juguetón, él es lúdico. Arriesgado. Es una especie de Byung Chul Han italiano, algo así. Él es filósofo, dice, ¿no? Claro, y trabaja con puros fragmentitos, ¿cachai? Si yo veo un cierto parentesco. No, pero igual hizo un esfuerzo más grande que el tío Byung, si el tío Byung con 100 páginas ya se cansó ya, pues.
Este llegó a 150. Claro. Le dio 50% más de capacidad. Vio a las 90 páginas ya está fundido. Ya colapsa. Sí, colapsa. Ya, pero es un libro interesante. A ver, ¿qué más tenemos acá? Y este es como la preparada, así como la introito del libro. A ver, y acá necesitamos, son hartas citas, Cuto, así que cada vez que salga una tenés que entrar con tu voz a MFM. A ver, dale. Es un devenir, mi voz es como un devenir entre los AM y los FM. Sí, oscila. Oscila. Sí, pero más grave, así que no. Eres bienvenido. Eres bienvenido. De bien FM, ya. Sí. Ya, si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agotado, dice, ¿Agostado? será en verdad... Sí, como que no encierra, no arrincona. Sí. No arrincona. Será en verdad difícil imaginar que el ignorante Homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad. Precioso. Sí, no, empieza... No, este otro empieza y es con ese manifiesto. Él no se da vuelta. Este libro se trata de esto. Si queréis, no leí el libro, pensemos este puro párrafo y ahí nos quedamos. Entonces nosotros podemos hacer exactamente igual, pero él después lo desarrolla y van apareciendo nuevas aristas. Me gustó mucho lo que dijo Ionesco Brigio, y lo puse sí, tanto a Ionesco, sí. No, pero se cuelga de todo. De hecho, tiene un capítulo de Ionesco, parece. Sí, bueno, sale el tío. Pero esta parte es importante, o sea, él dice, claro, igual dentro de todas las cosas, más allá de los muchos colores políticos que puedan tener los filósofos, esta parte, claro, él dice, el canto de las sirenas que nos impele a perseguir el beneficio. Él se refiere acá al beneficio en el sentido de la utilidad, de lo práctico. Claro, a la vida práctica. Sirve? ¿Para qué me sirve lo que estoy haciendo? Y él dice, y ese es un canto de sirena, ese es un engaño. Es interesante cómo él hace dándote o sea, empieza el libro diciéndote, desafiándote a que todo lo que tú has hecho en tu vida, bueno, estás yendo a la destrucción en vida, o sea, está bien, todos vamos a morir, pero... Está yendo a la muerte en vida, estáis muriendo claro, antes. A la muerte en vida. Claro. Es muy importante y todo este discurso está completamente a contramano de nuestra vida diaria. Nosotros vamos al colegio, después vamos a la universidad, después nos ponemos a trabajar y nos jubilamos a los 65 con suerte y a los 70 nos morimos. Porque la gente piensa que se jubila a los 65 para morirse a los 99, pero no, la esperanza de vida es más corta y estáis 5 años jubilado y después ya te fuiste. Entonces, esa es la existencia, ¿ya? Y lo que varios autores dicen acá, y sale Sócrates, Aristóteles, esa es la vida de los esclavos, dice. y se contrapone la vida de los esclavos, o de los hombres ocupados, porque ahí también están los amos igual tan enredados como los esclavos, porque los esclavos dependen de los amos, pero los amos también dependen de los esclavos. Hay una interrelación en que ambos grupos están sometidos. Eso es lo que la Hannah Arendt decía también, pues la Hannah Arendt hablaba de lo que es la libertad y lo que es la felicidad. Decía, bueno, las lucas y la cuestión, están todos, ninguna persona es realmente libre, decía, en el fondo. Si que estés persiguiendo lo práctico, lo útil, el beneficio, el dinero o la hueá que sea, no estáis siendo libre ni feliz en el fondo, porque no estáis creando, bueno, Arendt era más política, ella creía en la comunidad, en hacer política a través de la comunidad, a través de la interacción entre los humanos de forma libre, en un espacio mutuo común, igual, ¿cachai? En el que todos pudieran expresarse. Y eso, lo que él dice acá de las personas que están persiguiendo ciertas finalidades prácticas, se privarían de eso, nos estaríamos nosotros también privándonos en el momento que estamos solamente persiguiendo la finalidad de algo práctico, útil, beneficioso, en el sentido beneficioso en el sentido clásico, no sé, moderno de la palabra. Bueno, vamos a hablar de modernismo. Yo creo que es importante también hacer la distinción que muchos están haciendo de lo que significa algo beneficioso y útil, que es un término, según lo entendemos nosotros ahora, es moderno. ¿Joel? Sí, la verdad es que lo estoy escuchando con atención.
Es que tengo problemas de conexión, pero ya, el libro es una obra, como yo diría, típica de esta época, de filosofía moral, digamos. Ustedes saben, un libro que trata más bien de cómo hay que vivir la vida, más que explicar cómo funciona el universo, cuál es la naturaleza de las cosas. Más bien es un libro de filosofía actual, digamos, un libro construido en base a párrafos, a frases, y la verdad es que uno tiene que, digamos, tratar de sacar de toda esta cantidad de frases que lanza, digamos, alguna estructura, porque en el fondo también el libro es bastante desestructurado, ¿no? A mí me parece, por lo menos, que no tiene tiene una columna vertebral que es un uno puede poquito de seguir, todo, un pero, popurrí. pero no es algo que esté estructurado, digamos, como uno podría estar acostumbrado con otros autores de filosofía. Por eso me parece que es un libro más bien de divulgación general y nos llama la atención sobre cuestiones que nosotros, como tú decías al principio, ya hemos conversado. Digamos, leyendo a Byung-Chul Han, como que lo hemos hecho harto este año, lo mismo de Andrew Smart, digamos, respecto a las... Y también, digamos, como es un libro de filosofía moral y se inscribe dentro de una tradición, también hay que tener presente que, digamos, sigue la huella de muchos autores que han criticado, digamos, incluso hay una raíz cristiana ahí, digamos, en criticar, digamos, las cosas de este mundo y fijarnos en cosas un poco más trascendentes, digamos, para buscar el verdadero sentido de la vida y también nuestra verdadera identidad. Por ahí va por lo menos mi interpretación del libro. Es un libro que nos convoca a buscar las cosas más simples, digamos, y no afanando, cuestión que nadie quiere en realidad, con el puro trabajo, digamos, invertir el orden de los términos y hacer que la vida sea más, la vida, digamos, fuera del trabajo sea más importante que la vida dentro del trabajo, de la realización productiva. ¿Cuánto se llama? Ahí te quería al tiro notar que en paralelo a este libro, igual empecé a leer el libro del tío John Gray, de Misa Negra y la ideología apocalíptica. Entonces ahí tío John Gray dice justo lo que tú dijiste recién, pues de que hay mucha ideología, no sé si pervertida, pero teñida por el cristianismo, por el núcleo ideológico del cristianismo. Y de hecho son ideologías que totalmente laicas, pero no pueden evitar ese influjo. Entonces, eso igual lo tenemos que ver más adelante, y acuérdense de Misa Negra, porque realmente muchas de las problemáticas modernas son problemáticas post-cristianas, de que todavía no estamos llevando por la idea de que va a haber una liberación final o un apocalipsis final, o sea, que cortan el devenir, el curso de la historia. ¿Ya? Eso igual, qué bueno que lo mencionaste, porque ¿cuánto se llama? Porque claro, como siempre la idea que estamos yendo hacia un abismo, a una catástrofe final, eso es cristiano, eso es cristianismo puro que sigue mezclándose, sigue fluyendo hacia nuestras conciencias, hacia nuestros temas. Sí, sí, una de las razones por las cuales tuvo, y sería importante mencionarle ahora, tuvo éxito el cristianismo, digamos, en el imperio fue porque precisamente se encontró con una sociedad cansada, una sociedad agotada, y digamos, en la cual ya el estoicismo había preparado un ambiente intelectual, digamos, también digamos, la importación de ideas de Oriente, había preparado en el antiguo imperio, digamos, la entrada de ideas nuevas, digamos, en las cuales el centro del mundo no fuera el trabajo, sino que, digamos, otro mundo, digamos, algo mejor. Y desde ese punto de vista, claro, ese tipo de discursos son muy antiguos, digamos, esto de volver a nuestra naturaleza o, digamos salir un poco del mundo productivo. Es una cuestión, digamos, que se produce en todas las sociedades decadentes, porque el estoicismo es propio de una sociedad decadente, de la sociedad romana, digamos, aunque obviamente tiene una raíz griega, pero tuvo éxito en Roma, a eso me refiero. Y también el cristianismo. Entonces, es interesante ver cómo se repiten las cosas, como si un libro como este tiene oídos y, digamos, hay mucha gente que lo pueda leer, es precisamente porque nos encontramos en una etapa de nuestras sociedades de agotamiento, digamos, de otros recursos espirituales para poder sobrevivir, para poder salir adelante. ¿Cuánto se llama? Hay que mencionar, sí, que este libro tiene varios años de publicado, 3 o 4 años, pero el momento que salió, no fue como una especie de bestseller, tuvo harta divulgación, ¿no? Nosotros tardíamente lo estamos leyendo, creo que salió el 2014 y acá por Chile llegó como el 2016.
pero en su momento tuvo harta lectura y por eso todavía se puede comprar, si todavía andan dando vueltas ahí en las bodegas. A ver, pasemos a la siguiente. Mira, tenemos este epígrafe de Pierre Hadot, que es un libro bien interesante, me gustaría igual alguna vez revisarlo, alguna vez entre todos los miles de libros que tenemos que revisar. Ahí podéis leer, Kutu, porque este es como el epígrafe de la utilidad de lo inútil. Dice, y es precisamente tarea de la filosofía el revelar a los hombres la utilidad de lo inútil, o, si se quiere, enseñarles a diferenciar entre dos sentidos diferentes de la palabra utilidad. Pierre Hadot, Ejercicio Espiritual y Filosofía Antigua. Claro, es que igual tiene, es que eso iba yo, en el fondo, él no quiere que se pierda por completo el sentido práctico de la palabra útil, sino que él quiere darle más fuerza al otro sentido, más espiritual, o como quieren decirle, más parte del ocio, de lo que es aparentemente inútil. No es así, es útil, pero en otro sentido. ¿Sí? No quiere que se elimine la otra utilidad, no quiere que se elimine el pragmatismo, mucho menos, es obvio, si tú ahí tenés que comer con algo. Pero él pretende dar a entender que, o sea, que en estos tiempos no hemos olvidado demasiado del tiempo de ocio, que era como dijo el Seba, que lo que ya habíamos hecho antes en otros capítulos, hablar de eso. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Ya, y bueno, y empieza el libro y se larga, Nucho Ordines se larga inmediatamente con una serie de autores, sale el Quijote, sale Ionesco, sale, bueno, acá sale el Mercader de Venecia, ¿verdad? un popurrí, no nos falta, y siempre me parece lo que está tratando de hacer es que nosotros estamos tan imbuidos en el mundo utilitario, en el mundo práctico, que creemos que ese es el único mundo. Y yo creo que el exceso de bagaje, porque son como 30, para la parte de literatura son como 30 autores, después pone como 10 de filosofía, sale Heidegger al ruedo, sale Chuanzi, o sea, un autor del siglo VI a.C. Lo que nos quiere recordar es que las humanidades siempre han tenido la otra cara de la moneda, la vía de los inútiles, que es como, ¿se acuerdan de ese libro de Joaquín Eduardo Bello, que se llamaba El inútil de la familia? Ese era el artista. Era autobiográfico. ¿Cierto? Claro. A ver, ¿puedes leer este? No sé si rapidito, pero más o menos, porque no... Para que entremos Ese es Al Pacino, ¿cierto? Ya sí, para que entremos, vale. Sí, este El Mercader de Venecia, la versión del Pacino. Y Al Pacino es Shylock. Es muy buena yo la vi. Así no... No se trata de eludir neciamente la responsabilidad por las cuentas que no cuadran, pero tampoco es posible ignorar la sistemática destrucción de toda forma de humanidad y solidaridad. Los bancos y los acreedores reclaman implacablemente, como Shylock en El Mercader de Venecia, la libra de carne viva de quien no puede restituir la deuda. Así, con crueldad, muchas empresas que se han aprovechado durante décadas de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas, despiden a los trabajadores mientras los gobiernos suprimen los empleos, la enseñanza, la asistencia social a los discapacitados y la sanidad pública. El derecho a tener derechos, para retomar un importante ensayo de Stefano Rodotà, cuyo título evoca una frase de Hannah Arendt, queda de hecho sometido a la hegemonía del mercado, con el riesgo progresivo de eliminar cualquier forma de respeto por la persona, transformando a los hombres en mercancías y dinero. Este perverso mecanismo económico ha dado vida a un monstruo, sin patria y sin piedad, que acabará negando también a las futuras generaciones de toda forma de esperanza. ¿Viste? No, sí, así empieza el libro, o sea, como esto no es como un problema menor, porque se empieza como con economía. Entonces, como el papel del Estado ha ido desapareciendo en Occidente. Bueno, nosotros más que nada sabemos eso, avanza el liberalismo, el neoliberalismo, la privatización, y eso importa o sugiere que decae la calidad de vida de las personas. O sea, la gente no es que no tengan trabajo, pero sus trabajos son más precarios. O sea, alguien que a lo mejor trabaja en una fábrica, de ahora tiene que hacer Uber. Alguien que, ¿cuánto se llama? Que el empleo le duraba 20 años, ahora cada 3 años se tiene que estar cambiando de empleo. O sea, los trabajos sean, como dice Bauman, un mundo más líquido, en que todo es más inestable, la gente ya no puede pagar dividendos, tiene que pagar arriendo. Entonces, hay una cierta perversión del sistema que ha empeorado lenta pero inexorablemente la vida de las personas. ¿Puedo darte un dato duro? Dato duro, por favor.
Me hiciste acordar con lo que estás hablando. ¿Cuáles son los 10 ocupaciones con más ocupados en Chile? ¿Ya? Acá las tengo. Tiene el dato duro, don Cutu. Excelente. Este del observatorionacional.cl, que es una página donde salen datos duros. Datos duros. A ver, la primera. Es que quiero que escuché la sexta, que es muy linda. Ya, la sexta. No, pero las 10 ocupaciones con más ocupados en Chile son... O anda para atrás, del décimo. No, pues del décimo hasta el número 1. Ya, bueno, ya, décimo al número 1. Conductores de camiones pesados. Ya, 147.484. Ya. Ese es el noveno lugar. Guardia y portero. Esa es mi vocación. Pero sí, mira, 154.333. Vendedores de kioscos y de puestos de mercado. 167.420. Es el número 7. Sí. Séptimo, conductores de automóviles, taxi y camioneta. 190.057. Este es interesante. Sexto lugar con más hueones empleados. Es muy lindo saber. Gerentes de comercios mayoristas. Maravilloso. ¿Cuántos gerentes tenemos? Este es un país de gerentes. 192.050. Quinto, cocineros, 207.000. Cuarto, limpiadores de establecimientos, ayudantes de cocina y cocinero con comida rápida, 247.000. Tercero, personal doméstico, 346.000. Obreros agrícolas, 358.000. Primero, primer lugar, vendedores de tiendas, el número uno, vendedores de tiendas y almacenes, 467.000 personas. Interesante. Esos son los trabajos que hay. Me llamó la atención que hay tantos gerentes. Sí, lo que más necesita este país son gerentes. Sí, pues lo que más necesitamos. Claro, o sea, no hay obreros de fábrica, no hay, qué sé yo, administrativos. O sea, esos trabajos que la gente trabajaba en una municipalidad y se queda 30 años, ya no existen, ¿cachai? O sea, la gente tiene que estar pasando de trabajo en trabajo, los despiden de uno, van a otro, los vuelven a despedir. Entonces, es una vida más inestable, ¿cachai? Porque el sistema es más duro y tiene menos nicho. Conductores de taxi, que ahí deben estar los Uber y todo eso. Eso deben ser, son los 190.000. Claro, que en el fondo, date cuenta que aquí hay varios que son como autoempleados, ¿cachai? Los conductores de camiones pesados, por lo general, los autónomos que dicen en España. Claro. Entonces, los vendedores de kioscos y puestos de mercado, ellos mismos están buscándose la plata, por lo general. Conductores de automóviles también. Gerente de comercio y minorista, porque ya, supongamos, ellos mismos son el dueño y el vendedor, pero se dicen soy gerente, ¿cachai? En el fondo, eso es. No sé, ¿cachai? Bueno, para arriba ya no, vendedores de tiendas y almacenes no, pero dentro de los 10, como 4 o 5 puestos son de gente que debe estar ellos mismos generando su propia lucas, así como independiente. Claro, o sea, te quebráis una pata y ya dejaste generar lucas, porque eres totalmente, todo depende de tu trabajo. Uno no es trabajador, como dicen las aplicaciones, uno es como un colaborador, así como un asociado. Nuestros socios conductores, y es como toda una terminología, ¿cómo se dice? Que embellece el término de que no es un trabajador, no un empleado. Y eso igual me gusta de este libro, porque este libro vuelve como está con los griegos, deja de decir trabajador, que al final a veces es un eufemismo, para decir como el término antiguo que eran los esclavos. Así, el esclavo era el que vivía solamente para trabajar, que lo que ganaba era solo para sobrevivir, así, no tenía otro horizonte, que eso es una frase que leí de Bukowski, que leí hoy, que decía como, trabajé 8 años y soy tan pobre como si no hubiera trabajado nunca. Así como no, como que no rompes. Claro, así como que trabajaste 8 años y es como que si no hubiera trabajado no hubiera cambiado casi nada, ¿cachai? Entonces, no, es interesante porque yo creo que quizá lo que dice Joel, este es un problema que ha estado tiempo y tiempo dando vuelta, pero si este libro en cierto modo fue un éxito, llamó mucho la atención, es por eso, porque todos en cierto modo se sienten no explotados, sino explotados en exceso. Y las opciones, por ejemplo, ahora mismo que hay más inflación, que la canasta básica está más cara, hace que muchos se sienten ya incluso ya rozando la pobreza, así como decía cuando está como acorralado, como lo dijo, lo dijo tan bonito, agostado. Ya se sienten agostados ya. Entonces, es un problema en ciernes, ¿ya? ¿Joel? Sí, bueno, es que en realidad
precisamente cuando se producen este tipo de situaciones, en realidad es un proceso. Se buscan, digamos, algún tipo de consuelos, como consuelos ultraterrenos, o en este caso, cuando ya hemos dejado de creer en ese tipo de consuelos, por lo menos una parte significativa de la sociedad busca la filosofía moral, una forma de aligerar, digamos, una forma de enfocar la propia vida, ya que no se encuentra, digamos, la satisfacción en el trabajo, es buscarla, digamos, en otro lado. El tema es si tus relaciones personales no te satisfacen, o, digamos, o quieres buscar algún tipo, digamos, de enfoque distinto en tu vida, bueno, te tienes libros como este, porque te puede hacer reflexionar respecto de algunas posibilidades que no se tienen. A mí, igual quiero poner ahí una nota crítica. A mí igual me preocupa, digamos, y entro en desconfianza cuando hablan de Estado en este libro, ¿eh? Porque mostrar el Estado como la solución de todos los problemas es algo que le habría encantado, digamos, a un monarquista, digamos, escuchar, pues, o sea, o a un emperador romano, o sea, el Estado te abarca, el Estado te paga, digamos, un sueldo por vivir, o no hacer nada como lo que se lo pagaba la plebe en Roma, pero esa no era una forma tampoco de vivir, digamos. Me parece que hay que tener mucho cuidado con los límites, digamos, de lo público y lo privado, de lo que es deseable respecto a un Estado o no. O sea, como yo soy liberal, yo tiendo a pensar que el Estado debe ser lo más pequeño posible y permitir, digamos, y no entorpecer a la vida, a que la gente pueda hacer su vida como quiera. Pero obviamente ustedes han planteado situaciones límites en las cuales efectivamente la gente necesita algún tipo de respaldo o cuidado. O sea, por eso es un tema delicado el trato con el Estado. O sea, hay que acordarse, digamos, del Leviatán, de que el Estado no puede tener poderes omnímodos, porque si tiene poder sobre tu forma de vida, sobre tus ingresos, sobre el fondo, lo que tú eres, obviamente va a exigir a cambio tu fidelidad absoluta. O sea, por eso, digamos, hay que cuidar, digamos, la independencia, por lo menos a mí, me parece que tener mucho cuidado con la independencia que uno tenga ante el Estado. El Estado, acá en las colonias o en las colonias españolas, se ve como la solución de todos los problemas de la vida. Y eso creo que nos ha hecho hacer tener estados gigantes que son muy poco productivos y que nos ha traído pobreza más que riqueza. O sea, por lo menos esa es mi percepción. Si nosotros tuviéramos una concepción distinta, digamos, del error que cumple el Estado, no como un lugar donde ir a hacer enriquecerse, ni como político, ni como amigo de los políticos, no una institución de la cual depender, yo creo que avanzaríamos mucho más como sociedad, ¿ya? Ahora, esto es lo que yo digo, obviamente ahora no es el discurso políticamente correcto, ni siquiera en los países desarrollados, porque ahora que hay una crisis económica a nivel global, obviamente mucha gente está mirando el Estado como la solución de sus problemas, pero me parece que no hay que perder de vista que el Estado no es pequeño en este momento. El Estado está creciendo y el Estado está cada vez controlando más áreas de la economía, ¿ya? Eso lo debes saber tú también, Andrés. La posibilidad de que en un tiempo más también controlen tus cuentas, la desaparición del dinero físico, por ejemplo, la CDA, la existencia del dinero Por favor, virtual. que controlen mis cuentas, bueno, por favor. Entonces, desde ese punto de vista, no hay que olvidar que el Estado no es uno, ni el Estado es tu padre, ni el Estado es tu madre. Son instituciones manejadas por políticos que velan por sus propios intereses. A ver, veamos quién más hay. O sea, pero igual es interesante lo que tú estás diciendo, Juela, pero ¿sabes qué? A esa weá hay que notarla, porque esa es una buena discusión. Pero sigamos, tenés razón, ya sigamos una puerta buena. No, o sea, sí, pues ahí entraríamos una batalla, pero esperemos un poquito. No, está interesante, pero sí, sigamos. Espera un poquito, mira, porque ahora entramos con el padre Keynes. Este es el padre de la economía. John Maynard. Tío Keynes. Este no es el padre del liberalismo, ¿sí? No, ya, este sí no. Él es capitalista, es capitalista, formas, pero no necesariamente él tiene un capitalismo más conservador y proteccionista. Pero es interesante. Ya, veamos qué dice John Maynard, por favor. John Maynard Keynes, Kutu. Decía, nos vemos libres, por lo tanto, para volver a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y virtud tradicionales, que la avaricia es un vicio, que la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable, que aquellos que siguen verdaderamente los caminos de la virtud y la sana sabiduría son los que menos piensan en el mañana. ¿Ya?
Una vez más debemos valorar los fines por encima de los medios y preferir lo que es bueno a lo que es útil. Honraremos a todos cuantos puedan enseñarnos cómo podemos aprovechar bien, cómo podemos aprovechar bien y virtuosamente la hora y el día. La gente deliciosa es que es capaz de disfrutar directamente de las cosas. Las liras del campo que no trabajan ni hilan. Este es un discurso que le está haciendo este es un discurso que hizo en 1926. Ya había hecho toda su obra, ya había salvado el mundo, de hecho. Él había hecho todas las cosas que iban a salvar el mundo. Y te reí pero de hecho lo hizo. Y con las políticas de hecho surgieron todos los países, salvó a todos los buenos de la... Sí. New Deal, pero dale. Sí. Entonces... Bueno, lo que pasa es que es diferente forma de ver las cosas, pero... No, pero espérate, este es un punto en que Keynes dice ya, desde donde estamos hacia el futuro, vamos a trabajar, vamos a capitalizar. Pero es como que dice que hay un momento que parece que es como ahora, 2020, lo que pasa es que lo hizo en 1926, ¿cierto? Y este curso se llama Discurso a los Nietos, una cuestión así. Y él habla de eso, él está hablando a las futuras generaciones, a los nietos, bisnietos de todos los que están en esa época, y dice, nosotros de esta época va a quedar la cagada, todos los van a querer lucas, la codicia, la cuestión. Pero en algún momento deberíamos darnos cuenta que no es tan así la cosa. Ojo. Él aspira a un cambio, a un cambio en el futuro. Dice que en el futuro... Pero quiero que entendamos una cuestión súper clara. Disculpa que te interrumpa tanto, pero sí. Para mí es claro entender una cuestión. El loco no es comunista. ¿Ya? Así que lo primero que quiere saltar con eso es ultracapitalista. Sí. Y él piensa que la codicia no es buena. Puta, qué bueno, ¿cachai? ¿No? Y bueno, es que es muy importante. Yo puse Keynes. Mira, Keynes dice esto, ¿no? No lo está diciendo el Che Guevara, no lo está diciendo Marx, no lo está diciendo Stalin, lo está diciendo Keynes. Como dice, la avaricia es un vicio, la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable. Entonces, él lo está diciendo. O sea, esto nos va a funcionar un tiempo, pero después ya no nos va a funcionar. Él mismo está advirtiendo así, como el padre, uno de los padres de la economía moderna. Y ojo que no ser ambicioso, ojo que no ser codicioso, ojo que no amar el dinero. No amar el dinero no significa que soy comunista tampoco. O sea, tengamos que la gente debería entender esas cosas, o sea, son básicas. Pero ojo que amar el dinero, o sea, los comunistas, a ver, ve cómo ve el hijo Fidel Castro. ¿Ya? Todos aman el dinero, pues. Sí, no se trata de eso. El tema que pone central acá es la inversión de términos de qué es más importante, qué es medio, qué es fin. Y eso es una cuestión que no se discute. En el fondo, si la gente quiere dinero, es para determinados fines. Pero cuando uno empieza a ver el dinero como un fin en sí, es cuando se producen los problemas. Sí, igual, pero es una frase súper compleja que hay que decir varias cosas, porque estamos hablando de 1926, ¿ya? Estamos hablando de quién eran los capitalistas, quién eran los financistas, quién eran los prestamistas en ese tiempo. ¿Cachai? Entonces hay que tener presente también esa parte del discurso. Yo considero que... pero dilo, porque yo lo entendí, pero a lo mejor los televidentes no lo entendieron. Los judíos. Digamos eso. Entonces... los judíos, hay que hacer una pequeña introducción histórica. Los judíos eran los únicos que podían prestar dinero en Europa Occidental durante buena parte de nuestra historia, precisamente porque ellos tenían prohibición religiosa de prestarse entre sí, pero no tenían problemas en prestarle a gente de otras religiones. A su vez, los cristianos no se podían tampoco prestar entre sí porque era un delito, era un pecado. Y entonces se produjo la particular circunstancia de que buena parte, no digo que siempre, pero buena parte, porque después llegaron los Fugger y los prestamistas alemanes, pero buena parte de nuestra historia, los prestamistas eran judíos. Entonces, cuando hay una crítica, por ejemplo, hablaron recién de Shylock, cuando hay una crítica a la avaricia en Shylock, se está criticando a los judíos también como pueblo. Por eso muchos afirman que Shakespeare era antisemita. En realidad es que era lo único que prestaban en ese tiempo. Pero ojo que después la mira, cuando está haciendo defensa, no habla solamente de los judíos, ya no distingue la codicia y la avaricia con o sea, Shakespeare igual pone una salvaguarda de eso. Pero lo otro que te quería decir también es que los bancos estatales son como el año 1700, estamos hablando de 1926, entonces la acumulación de los dineros en ciertas entidades, instituciones, bancos privados, bancos estatales, ya venía, aparte de los prestamistas, los usureros que siempre han existido, ¿cierto? Y que seguramente en Europa por cierta cantidad de tiempo tuvieron una profusión grande en una
etnia o nación, como quieran decirse ellos mismos. Sí, no, porque se me está acabando la batería, así que para el público yo estoy desde mi celular, así que por sí. eso ando hueveando. Entonces quizás, claro, lo que él está atacando en el fondo es una forma de manifestación del espíritu humano, o sea, es una parte de la naturaleza humana que se manifiesta o tiende a fortalecerse o a manifestarse más fuertemente o más evidentemente bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones que él había, como se llama esto, identificado, y estaba simplemente como poniendo una alerta nomás. ¿Cachai? Sí. Una alerta. Ojo que en el fondo este discurso lo que él dice es que si va a pasar esto, otro, vamos a llegar a niveles muy, muy altos de avaricia, codicia, o muy bajos, como quieran decir las personas, de corrupción, de cueva, de abuso, de injusticia, sí, pero debiera pasar. Yo quiero poner en perspectiva, ya que este es un programa igual de ciencia ficción, una película que se llama Elysium, ¿la viste? Que es de esa del no la vi completa. El Matt Damon, que vive como en una tierra arrasada, hace un año 2050, todo sequía por el calentamiento global, todos pobres, y en el cielo, en el espacio, hay una estación espacial gigante que tiene como un paraíso en la Tierra, donde son como inmortales, son todos feos. Es como Battle Angel Alita, pues. Como Battle Angel Alita. Entonces, lo que se configura en distintos, ¿cómo se dice?, panoramas y perspectivas hacia el siglo XXI, esta extrema antagonismo entre esta minoría súper ricos que empiezan a construir un paraíso en la tierra para ellos y que tienen un influjo desmedido sobre el resto, y toda esta masa así desprovista de oportunidades, de dinero, así. Entonces, eso configura un panorama distinto al que vimos en el siglo XX. ¿Cachai? Hay obviamente más tecnología, pero hay tanta disparidad que los escenarios se complican, siempre se complican, y uno no quiere no quiere aventurarse con un pronóstico, pero a nivel ya económico, ya el tema está muy complejo. Así como, por ejemplo, ahora en la bolsa hay un escenario alcista, y todos los análisis de los últimos 8 meses decían que íbamos a un escenario bajista. Y eso es como un poco como que estuviéramos en verano y se empezara a nevar, o estuviéramos en invierno y hubiera un sol esplendoroso. Es como estamos completamente atrás mano de lo que de lo que todos los análisis dicen que debiéramos estar ocurriendo. Entonces, como es un poco, es un clima excesivamente enrarecido. Entonces, claro, dicen, o todos nuestros cálculos están mal y la economía va a crecer, no sabemos cómo, o en algún momento esto va a reventar. Entonces estamos así como ahí afirmándonos de la mesa, porque nadie sabe lo que va a pasar. Entonces yo te digo, hay grados de incertidumbre que exceden todas las capacidades de análisis que uno tenía de antes, con los que uno se defendía antaño. Entonces, no, es muy raro el siglo XXI, y como que mientras uno más avanza en él, se pone cada vez más raro. ¿Cachai? El ambiente se va enrareciendo cada vez más. Revisemos, mira, ahora viene Bataille, y Bataille, yo leí este libro que se llama El límite de lo útil, que es como un libro de economía, y es súper complicado, como siempre Bataille, pero no, yo leí La noción del gasto, perdón, no leí el límite, la noción del gasto, pero que también es de economía. Pero léete esta, Cuto, porque para que avancemos un poco, porque no es tanto la idea de antagonizar hacia el lado político, porque en el fondo este libro más adelante nos dice que tenemos que desprendernos de la política. Es que, ojo, yo también quiero hacer una distinción, una distinción, porque en este rato hemos estado hablando de economía y no de política. Y ahí yo también, al final del programa, quizás antes, también me di cuenta de algo. El John Gray dice que nosotros confundimos, bueno, todos los que están bajo la hegemonía anglosajona, los anglosajones en algún momento empezaron a confundir la política con la economía, y para ellos cuando habláis de política está hablando de economía necesariamente, y nosotros los chilenos lo copiamos también. Por ejemplo, en Perú la semana pasada quedó la cagada, se echaron al presidente. Está la cagada. Sí, pero empezó a quedar la cagada, y echaron al presidente, y dijeron una cuestión re importante.
esta weá ha pasado en los últimos 20 años con 27 veces, por decirte algo, que son como 16 realmente, pero no importa. En los últimos 20 años, Han tenido 16 como veces, 6 presidentes en los últimos 10 años, una wea así. hasta uno se mató, ¿cachai? Entonces, mientras lo iban persiguiendo. La cosa es que cada vez que ha pasado, eso no ha afectado en nada a la economía. Y lo hacen como una cuestión súper importante. ¿Por qué? Entonces los chilenos dicen, ¿y por qué aquí cualquier hueá que pasa en política que es la cagada en la economía? Porque nosotros estamos confundiendo la economía con la política, los peruanos no. Bueno, voy a leerte lo que decía George Vatel. George Vatel se preguntó, en el límite de lo útil, sobre la necesidad de pensar una economía atenta a la dimensión del antiutilitarismo. A diferencia de Keynes, el filósofo francés no se hizo ilusiones sobre los presuntos nobles propósitos de los procesos utilitaristas, porque el capitalismo no tiene nada que ver con el deseo de mejorar la condición humana. Eso es, ya. Solo a primera vista parece tener por objeto la mejora del nivel de vida, pero se trata de una perspectiva engañosa. De hecho, la producción industrial moderna eleva el nivel medio sin atenuar la desigualdad de las clases y, en definitiva, solo palía el malestar social por casualidad. En este contexto, tan solo lo excedente, cuando no se utiliza en función de la productividad, puede asociarse con los resultados más bellos del arte, la poesía, el pleno vigor de la vida humana. Sin esta energía superflua, alejada de la acumulación y el aumento de las riquezas, sería imposible liberar la vida de consideraciones serviles que dominan un mundo consagrado al incremento de la producción. Mira, un par de cosas ahí para nombrar. Cuando dice el capitalismo no tiene nada que ver con el deseo de mejorar la condición humana, esta opinión igual la sostenía Benjamin. Ya no exactamente la misma manera, pero Benjamin también era anticapitalista. Y decir a propósito de Bataille que él tuvo una vida bastante inútil, así como que trabajaba de bibliotecario, así, no hacía mucho, o sea, no hacía mucho produciendo, pero al mismo tiempo tenía una revista, hizo como una especie de secta, cuando hacían, publicaba sus libros, él siempre tuvo más, o sea, como 80-20, 20% estaba en la biblioteca ahí sentado, pero en el fondo estaba todo el rato abocado a actividades no utilitarias, ¿ya? O sea, primero que decir al tiro, que Bataille, siendo que fue un hombre que recibió un sueldo y todo, tuvo todo el rato del lado de hacer cosas para su espíritu. Esa secta que creó, que incluso dicen que hubo ese sacrificio humano. Él tenía una ¿Verdad? revista, sí, po, así es No súper tengo idea. Bueno. no, sí, es súper oscuro Bataille en ciertos aspectos. O sea, no sé si practicaron sacrificio, o sea, dramatizaron o realizaron uno, está ahí como que hay que entrar a revisar. Y lo otro, hizo una revista, él tenía una revista como nosotros teníamos Cooking Bear, así como no. Entonces, no, Batel es totalmente consecuente con el hecho de abocarse a las actividades inútiles, que son las que enriquecen el espíritu, ¿ya? O sea, no estamos hablando con alguien como Keynes, que Keynes era plenamente millonario, ¿está ahí? O sea, Batel siempre es como ahí nomás, porque dándole más valor a lo que en apariencia no tiene valor, ¿ya? Y lo otro, que es bonito el concepto de excedente que en Batel, que yo me acuerdo de la noción del gasto, que siempre hay algo que eso no, aunque nosotros pensemos que tenemos organizada nuestra vida, siempre hay un espacio por donde se nos arranca, un poco como el Homero en Los Simpsons que se gasta toda la plata en el bar de Moe. Él va a trabajar, organiza su casa, le pasa plata a la marcha, así como para el supermercado, está como todo ordenado. Pero hay un aspecto de la vida de Homero donde se destraba, se desordena todo el sistema. Entonces, Patel decía eso, que toda nuestra vida funge en función de un sistema organizado que al mismo tiempo está emparentado con un sistema caótico. Y ese sistema caótico, esos dos sistemas se interactúan entre sí. ¿Cachai? Y al mismo tiempo, o sea, como que volver un poco a esa frase de Bukowski que ya dije, así como que trabajé tanto para no tener absolutamente nada. ¿Cachai? Así, Patel sostenía que todo nuestro esfuerzo nosotros lo realizamos para no cambiar nunca, para que nuestra vida fuera exactamente igual siempre, ¿cachai? Como para que nuestro espíritu quedara inmóvil, así como un dos, tres momias. Es muy interesante Patel, yo creo que todavía no hemos llegado a él, pero es un autor que me fascina y una inteligencia así muy poderosa. Entonces, bueno, no sé cuál quiere ahí participar ahora. Joel Okutu. Bueno, tendremos que verlo en el futuro.
Ya que estamos embarcados un poco en esto, un poco en la ciencia ficción. No, yo solamente quería decir que me parece que la palabra capitalismo está siendo muy mal empleada, digamos. A mí me parece que el capitalismo es simplemente aquel sistema económico en el cual es importante el ahorro como acumulación de riqueza, y ese excedente precisamente se destina a generar más riqueza, o sea, a inversión, a la posibilidad de generar riqueza a través de la inversión. Y la inversión, digamos, de capital, digamos, y ese capital es logrado a través del ahorro, básicamente. O sea, ese concepto básico, digamos, obviamente se empieza a donar de un montón de otras cosas que no son necesariamente capitalismo. Por ejemplo, que la inversión no se deba, por ejemplo, al ahorro, sino que, por ejemplo, a la intervención del Estado y la generación de recursos a través del endeudamiento, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, es bastante difícil de entrar en esta conversación, pero yo diría que no hay que odiar tanto al capitalismo, porque en el fondo el capitalismo es lo que nos permitió salir, digamos, de la media, de la pobreza que existía antes. Ahora, claro, ahora hay muchos más pobres que antes, pero es porque hay mucha más gente, y esa gente existe simplemente porque se han podido generar las condiciones en las cuales el capitalismo ha triunfado a nivel global, lo que ha permitido que la gente pueda alimentarse y tener hijos, ¿ya? Es una cosa bien extraña esa, porque claro, antes éramos 1.000 millones, ahora somos 7.000, 8.000 millones, y eso predica, y me parece que es una prueba suficiente de que el capitalismo ha logrado, digamos, lo que no se había logrado nunca, digamos, que es que, y eso me parece que es un dato, que las condiciones de vida para un enorme número de gente han mejorado durante, digamos, los últimos 100 años. Y me parece que eso es igual es el solo hecho difícil. de que exista esa gente ya es un triunfo del capitalismo. O sea, de hecho, de la gente que tú estás hablando, los 7.000 millones, 8.000 millones que somos, 1.200, 1.400 millones están en China, no es capitalista. Y los otros 1.000 y tantos millones están en India, no es capitalista. Hay 2.000 millones, o 1.000 millones y tantos de personas en África. ¿De qué se benefician los africanos del capitalismo? Me está diciendo que en China no hay capitalismo. No, pues no son capitalistas. El sistema que ellos viven no es capitalista. Es que lo que pasa es que tienes que distinguir entre el sistema de gobierno y el sistema económico que maneja China. Tú decís que entonces China es el país más capitalista que hay. País. Pero tú decís que el capitalismo se trata del ahorro, y las personas en China están ahorrando. Sí, por supuesto. Sí, ¿tienen cuentas de ahorro? Chucha, bueno, hay bolsa de valores, y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, la injerencia del gobierno allá es mucho mayor que en cualquier otra parte, pero el sistema de gobierno y el sistema, digamos, es completamente distinto, digamos, o sea, es independiente. Lo particular de China precisamente es eso, que su sistema económico es capitalista, pero está controlado por un Estado central. No, pero, o sea, no lo tenéis que tomar ahí por el lado que dice Kuto. Yo creo que lo que hay como discusión, y hay como autores que ya lo están mencionando, ahí estoy pensando un poco en Piketty, que dicen que el capitalismo llegó como a un cierto punto límite. Entonces, y marcan el límite, ponte el 2020 con la pandemia. Y después entramos en una fase que no le ponen nombre todavía, pero uno lo nombra es postcapitalismo. ¿Ya? Entonces, el postcapitalismo, como los índices se van cambiando, dicen, hay un momento en que el crecimiento va a ser negativo. Hay un momento en que la población va a ser negativa. Entonces, en esta fase, porque estos son procesos históricos de larga data, entonces cuesta mirarlo tan encima. Pero hay autores que dicen que estamos en fases de crecimiento que no son reversibles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo te digo, en mayo de este año, el Banco Central tiró el dato que el M1 era menos 20%. M1 significa cuánta plata tiene en los bolsillos la gente, cuánta plata física, y menos 20% significa que no tiene ni un peso en la casa. Y después, en agosto de este mismo año, el M2, que es la plata que tiene la gente en sus cuentas corrientes, estaba a menos 5%. O sea, la gente no tiene plata en su bolsillo y no tiene plata en el banco. ¿Cachai? Y esos son índices globales de todo Chile. O sea, obviamente hay gente que sí tiene plata, pero te está diciendo que el grueso de la población tiene cero en el bolsillo, cero, y están viviendo básicamente de la deuda. De la deuda o de la red social. ¿Sí? Yo no estoy en contra del sistema capitalista, ojo, yo no soy comunista, ni marxista, ni mucho menos.
Lo que sí, tampoco yo no sería tan como, lo otro que también no creo que sea tan verdad para mí, es el hecho de decir, deberíamos agradecerle entonces al capitalismo que somos así ya entonces que haga la hueá que quiera el capital, porque deberíamos estar agradecidos, tenemos que estar sometidos No, a... no, pero No, yo creo que es que uno yo lo siempre digo tiene que criticar, que a lo mejor se acabó el capitalismo. uno siempre tiene que criticar los sistemas, no es necesario decir, oye, entonces porque nos hizo bien tenemos que estar No, por agradecidos, como supuesto, es como por de estarle supuesto. agradecido De al patrón hecho, porque te da trabajo, no, como si yo de estoy, hecho, no, pero sí, pero hay que más o menos poner las cosas ¿cachai? en perspectiva, Y digamos. lo otro es que yo pienso, es que, disculpa, para terminar, los grandes avances que han permitido que la humanidad crezca y aumente son científicos y tecnológicos y no tienen que ver necesariamente con el capitalismo, ¿cachai? Tienen que ver con gente que hizo la pega, ¿cachai? Que hizo uno y tenía unas condiciones súper interesantes en esa época que permitieron que las cosas fueran beneficiosas para la humanidad, ¿cachai? Eso es todo, condiciones especiales en momentos específicos de la historia. Por ejemplo, lo de Pero, los pero, rayos X. Ya, los rayos X se fueron descubiertos en 1898, Röntgen lo descubrió, estaba trabajando en la Universidad de Alemania en esa época. Cualquier descubrimiento que hiciera cualquier científico dentro de la Universidad de Alemania, no me acuerdo cómo se llama la universidad, disculpen por eso, se hacía parte de la humanidad, se regalaba a la humanidad lo donaba, o sea, las universidades donaban los descubrimientos a la humanidad, y eran para todos, ¿cachai? Eso no es comunismo, esa weá se llama humanidad, como queráis decir, ¿cachai? Y eran alemanes y hacían esa bola. Y de hecho ese fue el primer premio Nobel, creo, en 1901, en el centro de... ¿cachai? Y así sucesivamente, o sea, ponte tú el loquito este de la vacuna de la polio también, la hizo mundial, y el loco no era un weón, no era Che Guevara, como está diciendo, no era un weón que estaba pensando en otras cosas, no en un sistema político ni económico, ¿cachai? Entonces, hay que darle ese punto, hay que darle hay que reconocer a esas personas, a esos individuos, y a esos momentos en la historia en los que era posible hacer esas cosas también, ¿cachai? El avance y cómo hemos podido, no sé, hacer crecer la población y darle una mejor calidad de vida en teoría para todo el mundo. O sea, en este momento tenemos las oportunidades y las capacidades, lo que pasa es que no sabemos por qué no está pasando, ¿no? o sea, ahí está la teoría del decrecimiento, que es la que tiene Goldman en Carbon Ideology. Pero eso ya... Ya, y mira, pasemos al tiro porque salgamos un poco del área económica y entremos a esta parte como de literatura que tiene el libro, de literatura y filosofía que es Démosle, súper démosle, démosle. bonita, ¿cachai? Porque cuánto se llama, para que no nos entrampemos tanto, y empiezas a sacar un libro, saca otro libro, saca otro libro. Yo no los puse todos porque son montones, pero mira, aparte con este que a mí este es uno de mis libros, o sea, es mi libro favorito de Italo Calvino y uno de mis libros favoritos que son Las ciudades invisibles, que no sé si lo han leído, pero es un libro parecido a este donde Italo Calvino hace párrafos donde inventa ciudad tras ciudad tras ciudad, la ciudad del viento, la ciudad de las palomas, la ciudad de los arcoíris, una creación poética muy maravillosa. ¿Y cuánto se llama? Y acá sale un pedacito de esto, para léetelo, Kutu. El grave problema planteado por Steiner me hace venir a la cabeza el estupendo diálogo entre Marco Polo y Kublai Khan que cierra Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Apremiado por las preocupaciones del soberano, el infatigable viajero nos ofrece un dramático fresco del infierno que nos rodea. El infierno de los vivos no es algo que será, hay uno. Es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es No es infierno, infierno. y hacerlo durar y darle espacio. Maravilloso, ¿viste? Pensé que no, porque en el fondo eso se está refiriendo, o sea, nosotros podemos estar atrapados en el mundo toda la vida, ¿ya? Y es como, yo me acuerdo que Ramakrishna decía, del mismo modo que el barco está arriba del agua, pero el agua no está arriba del barco, tú tienes que estar en el mundo, pero no tienes que dejar que el mundo esté en ti, ¿ya? Entonces acá es lo mismo, así, no, y siempre, siempre, siempre de nuevo regresando a Voltaire, así, hay que cultivar el propio jardín. O sea, nosotros mismos con el programa estamos semana a semana, a pesar de esa vía diaria que es de trabajo, que es de economía, que es de política, de ese trajinar, nosotros salimos de ese trajín, buscamos un lugar que no es infierno, y estamos acá, ¿okay? Y eso
no corre solo para nosotros. Todas las personas quieren un momento así de calma, de paz. Sí, eso es lo que quería decir. Eso Es una cosa que todo el mundo tiene su propio jardín interior, digamos, más o menos cultivado, digamos, más o menos establecido. Yo creo que todo el mundo tiene sus espacios, digamos, de reflexión. No, pero no todo el mundo lo tiene. O sea, quizás todo el mundo lo quiere, yo pero creo no que todo. sí. No, Yo creo que o sí. sea, no. Anda a preguntarle a tu secretaria cuál es su espacio. Yo creo que es parte de la naturaleza humana. No, o sea, este mismo libro dice que hay gente que nace esclavo y muere esclavo. O sea, no. No, hay gente que no lo tiene o que no sabe, o que lo perdió o que lo olvidó. Hay Yo creo que todos lo añoran, pero lo no, añoran no también. saben exactamente qué es lo que hay que añorar. Yo creo que todos saben que existe también y muchos lo han perdido, lo han olvidado. Me ha tocado conversar con gente que no viven una vida plena realmente, o sea, no conocen ese espacio que quizás nosotros tenemos la suerte de conocerlo. O que lo perdieron, que es más triste todavía, que lo perdieron. Entonces siempre están añorando. Lo pierden y piensan que no pueden recuperarlo. Que no pueden recuperarlo, sí, efectivamente. Y lo que yo creo que eso es más común. Lo que te está enseñando este libro, que es muy fácil recuperar. Porque es un espacio, de partida que es gratuito. Que porque sale, no sé, quiero llegar a ese ejemplo de los pescaditos de oro, que es muy bueno, que sale en 100 años de soledad, de García Márquez. de García Márquez, que hay un momento en que el Aureliano se pone a hacer pescaditos de oro, entonces le pagan con monedas de oro y la misma moneda los derrite y empieza a hacer las escamas, y hace un pescadito y lo vende, y le pagan con oro y hace otro pescadito. Y es totalmente inútil el juego porque no gana nada, porque con la misma moneda que le pagan es la mercancía que vende. Pero ese hacer inútil es también un hacer bello, es un hacer por hacer. Mira, léete esta parte, Cuto, aunque me salté la de Foster Wallace, pero ahí vamos a volver. Había tenido que promover 32 guerras, sigue aclarando García Márquez, y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria, para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. Es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en esta simplicidad, motivada tan solo por un auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio. Un acto gratuito, exento de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial, inútil, por lo tanto, porque no puede ser monetizado, pero necesario para expresar con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y el lucro. Porque al tiro ponte yo me acordé de las tortugas espaciales en la Rueda Celeste, que abrían negocios y vendían cosas súper baratas, como a precios ridículos. Y como que incluso vendían motas de polvo a 5 centavos. ¿Te La Rueda acordáis? Celeste, La sí, Rueda Celeste de sí. Ursula K. Le Guin, que las tortugas extraterrestres llegaban a la Tierra y decían, bueno, acá lo que rige el comercio, es que nosotros también tenemos que abrir nuestros propios comercios. Claro, Pero como una tortuga taoísta, abren comercios que venden puras tonteras, ¿cachai? Y están todo el día ahí, así, ganando nada, así. Entonces, pero ella, eso, hay que apegarse quizá a la ley del mundo, que es el comercio, digo comercio, como dice la conjura del necio, pero al mismo tiempo entender esta otra faceta, así como de que a lo mejor no es en el ejercicio útil del comercio lo que no va a salvar, sino el ejercicio inútil, la forma como bastarda en apariencia. Y vamos a la de Foster Wallace al tiro, que se nos queda ir atrapada. Ahí está, léete esa. No podía dejar pasar a Foster Wallace. No, ya. Esto es agua, David Foster Wallace. Como le sucede a los dos peces más jóvenes, no nos damos cuenta de qué es en verdad el agua en la que vivimos, cada minuto de nuestra existencia. No tenemos, pues, conciencia de que la literatura, los saberes humanísticos, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común, pueden experimentar un vigoroso desarrollo. Interesante que él aquí está hablando de política, de democracia. Es bonito eso, claro, tenía claridad ahí, tenía claridad. Sí. Yo creo que, bueno, ahí yo quería rescatar algo respecto de eso. Yo creo que, digamos, más que un hacer inútil, también yo creo que hay que se rescate la idea de un disfrutar de cuestiones que no tienen vinculación con la producción, sino que con el simple placer estético, por ejemplo. Sí, la cultura, sí, por eso me exacto. la cultura. Eso es. Por ejemplo, yo que soy abogado, por ejemplo, justo estoy sentado delante de una pintura de mi colección
y es y que no tiene nada que ver con lo que yo trabajo, porque precisamente me gusta, digamos, el disfrute estético. Ay, Digamos, para que y se es vea más parte, grande. Ahí digamos, se ve, ahí se ve. Se parece, eh, eso que eso son nubes, ¿cierto? sí, es una batalla. Se supone que es una pintura del siglo XVII de la escuela de Cornelis de Bael, que era un pintor holandés, no, flamenco, de, ¿cómo se llama? Ahí De se ve más gritar las grande. batallas. ¿Cachai? Y entonces la posibilidad, eso se forma culturalmente, porque yo creo que hay, bueno, igual hay diferentes tipos a mí por lo menos me parece que existen diferentes tipos de niveles de arte. La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, puede ser un tipo de una manifestación artística, pero no es algo que yo pueda disfrutar. Pero supongo que hay gente que sí, por eso te digo que yo creo que todo el mundo tiene una instancia, digamos, de disfrute cultural, digamos, más allá de que sea baja o alta cultura. No, pero Y una de las eso cuestiones, espérate, disculpa, pero creo que lo decía Nietzsche, que en el fondo, o Bukowski, ya se me confundo, pero decía como que alguien que trabaja 8 horas, 10 horas diarias, no sé, pues una pega media en 13 horas, así como conducir un camión, no queda después de esas 8 de horas como con el alma dispuesta a apreciar una obra de arte. No queda, no posee el espacio contemplativo, así. Del mismo modo que a lo Pero mejor alguien que trabaja 8 horas no está en condiciones de después ir 2 horas más al gimnasio, porque ya está muy se cansado. cansan, porque están cansados, sí, sí, es que Claro, por ahí va la cosa, el por ahí va, cansancio pesa, o sea, por ahí va. no pueden vivir siempre. Por eso yo acuérdense lo que les dije a Batel, que Batel trabajaba, pero no trabajaba mucho, esos bibliotecarios que están ahí como calentando en la Pero, silla y pero, estaban más metidos en sus proyectos que en la pega de la pero, biblioteca. pero yo quiero a lo que bajo él, pues yo quiero ir porque tú tenías la pintura ahí y dime si no te causa ese placer de estar sentado viéndola, o sea, viéndola, no haciendo nada más que verla. ¿Cachai? Sí, pero a lo mejor yo lo sí, puedo pues hay un apreciar, pero placer, a lo mejor no tuve un día hay tan un placer Estoy atareado. hablando, contemplativo, estoy hablando digamos. con Joel, weón. Y Estoy hablando con me Joel. acuerdo que lo Perdón, que perdón. decía, no sé si me escuchan bien, León Battista, chucha, me escuchan, no sé si me escuchan bien. Lo que ¿Sí, decía sí? León Battista Alberti, respecto de que las pinturas en el fondo son como ventanas, digamos, a otros mundos, Sí, digamos. Y desde ese punto de vista, el, sí. es poder abrir otras realidades, ¿cachai? Claro. Otro espacio, otro. ¿Aló? Se quedó pegado, Sé parece. que pega Joel, pucha, Joel, ya sigamos entonces. Ahí está. Ah, Ya. no, sí tiene Ya, problemas, ya, Joel. mira, acá tenemos, Pero podemos. a lo que iba yo, igual interesante, disculpa, para poder, no sé si voy a, bueno, no quiero voy a decirte lo que yo pienso realmente. Que Dímelo nomás, no en está el Joel, fondo no hay problema, no hay problema. tú tenés libros en tu casa, tenés tus cuadros, Joel tiene sus cuadros también en la casa, nosotros tenemos nuestros libros, tenemos nuestras cosas que nos distraen y nos dan un tiempo de ocio y no tenemos que ir muy lejos, ¿cachai? Pero hay gente que no los tiene, no tiene cuadros en la casa, O por sea, yo creo ejemplo, que o no tiene, la mayoría no lo tiene. ¿cachai? Esto es el Entonces, principio de Pareto, nosotros somos del 20% que sí lo tiene, no del 100% que no lo tiene. claro, Sí. entonces, y ahora como tú dijiste, ¿Cuántas hay, pinturas originales hay, tiene la gente en sus casas? Ya. lo que pasa es que ahí hay cosas que confluyen. Por ejemplo, el hecho de no tenerlo en la casa y, en segundo lugar, por ejemplo, el hecho de no tener el tiempo. Tú llegáis muy cansado a la casa y no tenéis tiempo, qué sé yo, de irte a un museo, o no tenéis tiempo de irte a una biblioteca, o no tenéis tiempo de irte a un concierto o un recital. Claro, ¿se ¿Cachai? acuerdan cuando yo fui a ver el Tintoretto en el Bellas Artes y eran como las 11 de la mañana? ¿Cachai? O sea, si alguien está en una pega ahí de 9 a 6, no puede ir al Tintoretto a las 11 de la mañana, porque se acuerdan, yo les mandaba fotos en el Claro, Bellas claro. Artes, y como a esa Y hora no estaba podía. despachando. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a decir otra cuestión para que entendamos esto, porque tú me podrías decir, no, pero si tenía internet para ver los clips, tú vas a ver un clip, No es lo mismo entonces, ver un cuadro en vivo que mi verlo. hermana la semana pasada fue para allá, fue para Viena y vio el beso. Está el beso, lo vio ahí en persona y dijo, y nada que ver, decía, ver la weá acá, que verla en internet o Nada verla que esa weá, ver. nada que ver, Nada que es otra ver. sensación, es una cuestión que se siente, decía, que una cuestión así, pero El único arte que te llega tal cual es la literatura. Todos los claro. demás están mediatizados y pervertidos. ¿Cachai? Y de hecho hay puristas que dicen que la única literatura que te llega es la que está en tu idioma, porque ya En tu idioma, claro, eso es cuando está mucho más traducida purista, ya claro. está pervertida. Ya. Pero no, pues, la música se escucha mejor en vivo, la pintura se aprecia. Yo siempre me acuerdo ese de Max Ernst que vi en La Moneda,
que me impresionó mucho, que era El velo de la novia, que es un cuadro como 2x1, gigantesco, 2,5 por 1,5, inmenso, maravilloso, y ese cuadro yo lo he visto en reproducciones y no significaba nada, y verlo significaba todo. Entonces, allá mismo entre el arte real y el arte representado. Hay que recordar que le decía Benjamin el arte de la época de la reproducibilidad técnica, que las pinturas tienen aura. Y además que hay que tener presente que las pinturas son tridimensionales, no son láminas que pueden estar en un libro. ¿Qué es lo que intentaba hacer Rembrandt? Porque Rembrandt siempre buscaba como que los figuras salieran del cuadro. Así no. Sí, pero bueno, las pinturas, yo he visto varios Rembrandt, las pinturas de Rembrandt no tienen sí están muy bien trabajadas y todo, pero no tienen tanta... No, porque Rembrandt hacia el final buscó como la figura tridimensional. Así, sí, hay como unos Rembrandt que salen como incluso agarrándose del marco. Tú ves los casos con más claridad, a eso me refiero, porque las pinturas de Rembrandt están muy bien, digamos, muy lisas. Por ejemplo, el Greco es como que es la pintura, digamos, no puede ser igual que Van Gogh y otros, pero ya nos estamos desviando demasiado. La cuestión es que uno de los deberes que debe tener una sociedad es precisamente dar la posibilidad a la gente que no tiene los medios pueda disfrutar de ese tipo de objetos. Y lamentablemente en países como el nuestro no existe eso. ¿Ya? Queda entregado a la iniciativa individual proveerse de los medios de artístico o del disfrute artístico que uno pueda gozar, pero con los precios que tenemos de los libros, con la imposibilidad de contar con grandes pintores, digamos, en la casa de uno. ¿Sí? Además, como está el mercado del arte, además, que es que en realidad no hay solamente arte, digamos, disponible, el arte decorativo, digamos, esas pinturas que matan el alma, con esos caballos corriendo y otras jugadas, ¿cachai? Que pinta el típico. Oye, tengo a Petrarca ahora, ¿te lo voy a leer? Ya. Algo piola, Petrarca. Sí. Algo suave, algo liviano, listo. La gula. En todas las sociedades, lo que pasa es que en sí, en muchas sociedades, la gente no tiene tiempo, ¿no? Es que ese es el tiempo, pues, ese es el problema. Y no tiene tiempo y energía. A lo mejor alguien tiene 4 horas diarias después de haber trabajado 8, pero esas 4 horas a lo Quiere mejor dormirla, claro. tiene que preparar la comida, tiene que hacer el aseo en la casa, tiene que ver a los niños. O sea, la jornada de 8 horas, dentro de toda la justicia que se ha ganado, porque antes era jornada de 16 horas, al principio de la revolución industrial, la jornada de 8 horas todavía excesiva para los requerimientos del alma. No los del cuerpo, pero de hecho hay unos libros medio perversos que son como el Club de las 5, que te invitan a levantarte a las 5 de la mañana para aprovechar más el día. O sea, a las 5 de la mañana ya tienes que estar hueando para ser completamente... Como los monjes. Como los monjes. Sí. Ya, Petrarca. Ahora es la hora. Ya, ahora listo. es la hora, ya, Petrarca. Porque estamos ahí cerca del fin ya. La gula, el sueño y las ociosas plumas, toda virtud del mundo han desterrado. Y así nuestra natura perdió casi su camino, vencida en la costumbre. Y está tan apagado el buen influjo del cielo que el humano configura, que por cosas mirables se señala quien quiere de licón que nazca un río. ¿Qué anhelo de laurel y cuál de mirto? Pobre y desnuda vas, filosofía, dice la turba atenta al vil negocio. A pocos hallarás por la otra senda, por lo cual, alma noble, más te pido que tu empresa magnánima no dejes. Claro, acá Petrarca lo que dice que todos los poetas, todos los escritores se dan hacia las lucas. Entonces, eso, el vil negocio, dice. Y dice, ¿a poco hallarás por la otra senda? Entonces, él dice, o yo enriquezco mi alma o enriquezco mi bolsillo. Así no, y lo ve como de forma excluyente. Entonces, como todo un llamado, es toda una parte del libro donde los escritores buscan lo ideal, incluso haciendo el sacrificio de lo personal. A ver si avanzamos un poco. Mira, aquí llegamos a Aristóteles. Aristóteles, por favor, antes de que se nos vaya el Tío tiempo. Aristóteles. Tío Aristóteles. ¿Qué dice tío Aristóteles? A ver, dale Kutu. Tío. También la cultura debe ser preservada de la fuerza corrosiva del dinero y el beneficio. Aristóteles ha escrito páginas importantes sobre el valor intrínseco del saber en su metafísica,
Un libro de cabecera, tú deberías tenerlo ahí en el velador. Acá, Sí. justo, dormir ahí junto a él. Durmiendo con la metafísica. Es mérito suyo haber formulado con claridad la idea de que el conocimiento en los grados más altos no constituye una ciencia productiva, y que los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Precisamente, el estupor ante aquellos fenómenos sorprendentes más comunes los estimuló a emprender la quete, no sé cómo se pronunciará, disculpe por eso. ¿La Kitty? Es como medio francés, pero ya. Es que tiene una... ¿Cuánto se llama? Tiene un acento francés. Y por lo tanto, si es cierto que los hombres filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. La verdad por la verdad misma, o sea, el conocimiento por el amor al arte, una cosa así. A ver si... No con fines económicos, si de hecho la filosofía empezó así, tratando de explicar la cosmogonía, pero explicando, digamos, dónde viene el mundo, digamos, si somos originados en el agua, o si se originó en el fuego, no tenía ninguna vinculación, digamos, el pensamiento profundo con la ganancia, la riqueza. Igual es interesante lo que le porque creo que, claro, uno tiende a pensar que el mundo está dividido entre aquellos que dedican su tiempo a generar riquezas por avaricia y aquellos que se dedican a generar dinero para sobrevivir, ¿sí? Y en medio, digamos, queda unas pocas personas que tienen la posibilidad de no dedicar, digamos, mayor tiempo a eso, pero, digamos, y que en el fondo viven una vida lujosa, que son las personas que pueden tener un tiempo para sí mismos y para pensar, para leer, para disfrutar lo que digamos en la vida. Y ahí volvemos al tema del origen. La vida no debería ser tan angustiosa, ¿no? O sea, ni porque tengamos que, si dejamos de trabajar, digamos, nos morimos, ni porque si no nos volvemos ricos mañana, digamos, somos unos fracasados. Yo creo que la ciencia de todo este libro, la idea del libro en definitiva es tratar de calmarse un poco, tratar de vivir un poco, digamos, como seres humanos, que somos personas que tenemos interioridad, y no solamente unas máquinas de producir dinero para sí o para otro. Y yo creo que de eso, digamos, es lo que uno puede sacar en limpio, digamos. Y efectivamente me parece que está en lo correcto. O sea, por eso yo creo que en todo caso, no es una cosa que se le ocurra a uno. Me parece que hay movimientos y hay mucha gente que está pensando en, digamos, no sé si han escuchado la gran renuncia, gente que está saliendo de sus trabajos en los países desarrollados, que está buscándose otras ocupaciones, se está yendo al campo, haciendo cualquier cosa para salirse un poco del sistema. Yo creo que por ahí va el Los futuro. neo hippies. Sí, es interesante esa de la gran renuncia porque yo lo he visto en Estados Unidos, lo he visto harto, de que por ejemplo una pareja, uno trabaja, no sé, pues en finanzas, en Manhattan, y el otro va a vivir una parcela en el campo. Entonces se ven como los fines de semana, así, y el que está en el campo al mismo tiempo que desarrolla la casa en el campo, desarrolla ocupaciones artísticas. Y después ya un año hacen eso y el otro año ya, te toca a ti. Y el que está en el campo va a Wall Street, o sea, va a Manhattan, busca otro trabajo, no sé, como abogado, un año, y el otro tiene el año sabático. Entonces como que se van alternando el peso del capitalismo con el peso del arte. Y cada uno apoya al otro. Entonces sí, se están creando, pero se están creando sistemas. Mi pregunta iría más allá. Yo no conozco ese gran super movimiento tan No, yo lo he raro, escuchado, es raro, es verdad. pero eso lo hacen todos allá, porque, o sea, No, hay gente que lo está empezando a hacer porque gente que puede. claro, gente que tiene buenos trabajos de repente, así. Claro, gente que puede. Pero, no, pero alterno, así, tomar años sabáticos, tú trabajás, tú me mantenís, O sea, yo es que escribo mi eso voy yo que novela. En el fondo son neo hippies. Son neo hippies. Los hippies eran buenos que podían ser hippies. ¿Cachai? Sí. Así parten todos. Eran los hijos de los condes. ¿Cachai? Que no, tirémonos las huevas. Mira, si es la raja tirarse las huevas, pero hay que poder hacerlo. Entonces, lo importante, quizás tiene razón lo que decía el Joel. Pues, o sea, en el fondo, ¿cómo crees que rescatamos ese tiempo de utilidad, de ocio? ¿Cómo hacemos ese tiempo de ocio, lo inútil, cómo lo hacemos, cómo lo volvemos a significar como algo esencial para nuestro espíritu?
En este O sea, rato, ¿cómo lo hacemos posible en un mundo donde no hay tiempo de ocio, donde todo es útil? ¿Está ahí? claro. Donde todo tiene que hacerse. Oye, mira, Lete Y, está no, y eso. el tiempo que no estáis trabajando, estáis descansándolo, o estáis haciendo Estáis otras cosas descansando para la casa, porque o para estáis la casa baja, también. porque O para la trabajar. casa, porque tenéis que limpiar la casa, hay gente que tiene que hacer eso, tiene que cuidar a los cabros chicos, tiene que hacer un montón de cosas. ¿Cachai? ¿No? Entonces, igual es importante, la interrogante es compleja, o sea, no tiene una solución tan simple, pienso yo. Oye, cerremos con Sócrates porque ya estamos en el límite del tiempo. Me quedan hartas diapositivas más, pero no. Mira, me quedo Paul Ricoeur ahí, que es muy buena esa. Pero ya terminemos con Sócrates, esta que es buena, sí. Ahí va. Para terminar bien, digamos. Teto, no sé qué En el significa eso ni teto, cómo se uno pronuncia. de los libros. Teto, ya. El En tetito. efecto, Sócrates distingue, esto es lo que te gusta a vos, po, ya. Sí, po. Ya. En efecto, Sócrates distingue entre esclavos y hombres libres, entre quienes frecuentan los tribunales. Eso es como le estoy tirando un palo a Joel, güey. Ya, pero bueno. Sin querer, sin querer. ¿Ya? Y quienes se dedican exclusivamente a la filosofía. Los que han rodado desde jóvenes por tribunales y lugares semejantes parecen haber sido educados como esclavos. Si los comparas con hombres libres, Esto es educados en la Sócrates, ¿eh? filosofía No y lo en digo esta clase, no lo digo yo, lo dice yo. Sócrates. Sócrates. Ya, ya. No, Sí. hermano, sé que le voy a mostrar este párrafo, le voy a respetar, güey. Tú sabías que se venía. Se venía. Ya, si lo comparo con hombres libres educados en la filosofía y en esta clase de ocupación. Los hombres libres no tienen problemas de tiempo y no han de rendir cuenta a nadie, mientras que los esclavos están condicionados por la clepsidra y por un amo que decide. Los hombres libres disfrutan del tiempo libre al que tú hacías referencia y sus discursos los componen en paz y en tiempo de ocio. Y no les preocupa nada la extensión o la brevedad de sus racionamientos, sino solamente alcanzar la verdad. Los otros, en cambio, siempre hablan con la urgencia del tiempo, pues les apremia el flujo constante del agua, de la clepsidra. A ver, ¿qué más sale? Clepsidra. Ah, ya, bueno, ahí sí, eso, un poquito más. Hay que seguir, ya. Sí, Sus discursos versan siempre sobre algún compañero de esclavitud y están dirigidos a un amo que se sienta con la demanda en las manos. Estos últimos, animados por el objetivo que persiguen, saben cómo adular a su amo con palabras y seducirlo con obras. Así, con sus almas mezquinas, renuncian a toda forma de rectitud. La esclavitud que han sufrido desde jóvenes les ha arrebatado la grandeza de alma, así como la honestidad y la libertad, al obligarlos a hacer cosas tortuosas y al deparar a sus almas todavía tiernas grandes peligros y temores que no podían sobrellevar aún con amor a la justicia y a la verdad. Entregados hacia la mentira y a las injurias mutuas, tantas veces se encorvan y se tuercen que llegan a la madurez sin nada sano en el pensamiento. Ellos, sin embargo, creen que se han vuelto hábiles y sabios. Claro. No, sí, es interesante lo que dice acá. Es Es súper interesante. bueno, sí, Sócrates, papá, no Es un toque interesante. no te estoy muleando. No, pero, o sea, lo que se refiere un poco que la vida de los trabajadores, slash esclavos, se va envileciendo. No sé si ocupa acá la palabra envilecer o más adelante sale, pero entonces una vida que no puede después apreciar la belleza, ya no entiende lo que es la belleza. Entiende simplemente la utilidad. Y yo de repente yo he ido caminando así como por el centro y escucho un par de trabajadores y están hablando mal de los compañeros de trabajo, están hablando del jefe. O sea, no es solo una vida laboral, es una vida mental. Es una forma mental que ya no te deja. Entonces yo te digo, ando a un mall, ve a dos trabajadores, ponete al lado y van a estar peleando al compañero que no trabaja, o al compañero que es el favorito del jefe, o están hablando algo del jefe. Todo gira en torno al dinero, al grupo que mal conforman. Es algo bien nocivo, bien tóxico. Entonces hay gente que no va a apreciar el cuadro que tiene yo en su espalda, no lo va a entender. A lo mejor preguntan cuánto cuesta. Hasta ahí pueden llegar. Entonces, o sea, Sócrates acá, ¿cuánto se llama? Es categórico. Dice, hay hombres que, o sea, si tú no, porque bueno, Sócrates igual siempre desafiaba a los griegos, así como siempre los decían, ya, oye, esta wea es así, ¿qué pensáis? Entonces, a lo mejor está siendo demasiado radical, no lo sé, pero plantea el problema, ¿sí? Dice, no, hay esclavos y hay hombres libres.
Y yo al principio decía, y no piensen que los esclavos son solo los pobres, porque puede haber un jefe de tienda que es tan esclavo como todo el resto del personal que tiene a su cargo, porque él también está ahí atrapado en la tienda. A lo mejor está atrapado menos tiempo, a lo mejor gana más, pero igual está atrapado. O sea, en el momento que sale de esa tienda, que lo echan, de ahí vuelve a quedarse sin dinero, que es como la cadena. Entonces, el problema es acuciante y es generalizado, o sea, tienen que pensarlo al revés. O sea, la mayor parte de la gente que son trabajadores están sumidos en esa ideología, en la ideología de ese pensamiento condicionado. Así como dice, tan reducido a la mezquindad. ¿Ya? Ahí, Joel, ya estamos en el límite. Sí, sí, no me acuerdo. Bueno, eso es lo que decía Sócrates respecto a las personas que están demasiado ocupadas en sus negocios. Y aquellas que son libres, obviamente se ponía él entre aquellas personas. Bueno, los Sócrates también era un trabajador, pues no sé si ustedes lo saben. Era prestamista. No, sí, es prestamista y escultor también, pero era un escultor de cierto nivel. De hecho, hizo algunas obras para los propileos. Los propileia de la Acrópolis, y se supone que estaba trabajando ahí. Pero el tema es que eh, efectivamente, digamos, si el centro de la vida de uno es el trabajo, obviamente cualquier cosa, digamos, va a girar en torno a él. Si uno tiene dominio sobre sí y sabe, y tiene presente que son medios para fines, nunca te vas a rendir, digamos. La cuestión es, y creo que ya como una persona que lleva bastante tiempo trabajando, puedo decirlo que la cuestión es escucharse uno mismo. Uno sabe cuando uno está mal, digamos, cuando uno está entregado a fines ajenos, cuando uno está siendo instrumentalizado por instituciones, por políticos, por clientes. Uno tiene que estar atento a eso y qué se siente, ¿ya? Y buscar un poco, yo por suerte tengo independencia, buscar la independencia, que creo que es la situación del hombre libre, digamos, tú eliges con quién trabajar, tú trabajas a tu velocidad y tú tienes tiempo, dándotelo así, tú tienes tiempo para ti mismo. Tal vez otra gente dedique su tiempo a hacer otras tonterías, pero yo lo dedico, digamos, a lo que me parece que me enriquece más o me hace más feliz. Disfrute del arte, no solamente música, ejercitar, que es una parte también del cultivo de uno mismo. Yo creo que el tema está por ahí, digamos, yo sé que es un lujo, tratar de procurarse, porque no todo el mundo es independiente, procurarse, por lo menos los que lo somos, contar con un espacio para uno mismo, como este mismo espacio que tenemos acá, que te enriquece en el fondo. Un espacio de hombres libres. Deberíamos bautizarlo así, esta weá, o subtitularlo. Ya. Oye, estamos súper quemados por el tiempo. Quiero ahí dejar esa Pero no te preocupes por el tiempo, como los esclavos preocupándote por el tiempo. Con la clepsidra. Acabáis de leer a Sócrates y ¡ay, el tiempo! Ya. A ver, espérate. Ya léete por el récord que me cae bien. Ya. Los verdaderos filósofos, por su parte, desconocen desde su juventud el camino que conduce al ágora, y no saben dónde están los tribunales, ni el consejo, ni ningún otro de los lugares públicos de reunión que existen en las ciudades. No saben qué son las intrigas para ocupar los cargos, ni acuden a las reuniones ni a los banquetes y fiestas que se celebran con flautistas. Consideran que todas estas cosas tienen muy poca o ninguna importancia y vuelan hacia lo alto, estudiando los astros, más allá de los cielos, e investigando la naturaleza entera de los seres que componen el todo. Y una persona así en sus relaciones particulares o públicas con los demás, es fácil que pueda hacer reír no solo a las esclavas tracias, sino al resto del pueblo. Mira, la reina de las tracias, esa guay es difícil, weón, esa guay es difícil, y ese weón lo hacían, ¿cachai? Sino al resto del pueblo, y que su torpeza le procure reputación de necedad. Recorrer el camino de la verdadera filosofía, como ha subrayado Paul Ricoeur, significa también exponerse al fracaso en el plano de la vida. Pero con el fin de conquistar la libertad, el verdadero filósofo busca siempre mantener los ojos puestos al cielo y no teme correr el riesgo de acabar, como tales, en un pozo. Esa es la historia de Tales de Mileto, que iba mirando las estrellas y como las constelaciones, los infinitos, pensando en las eternidades, y hay un pozo abierto y se cayó y se sacó la chucha. Y como que como el coyote. Claro, siguió caminando como el coyote. Creo que era Tales de Mileto y toda la gente de Mileto se burlaba de él después. Como está pavo que por mirar al cielo sacó la chucha en el pozo. Pero no, y
Es interesante que ahora nadie se acuerda del resto del pueblo y solamente se acuerdan de Tales. De Tales. Y te acordáis de Mileto gracias a Tales. ¿Viste? ¿Viste? El verdadero. Buena cómo se ponen los lentes por rico. ¿Viste? Sí, haz eso. Acomódate eso, Cutu. A lo Paul Ricord. Hace un rico. A lo Paul no, Ricord. pero más arriba. Es que no, si no puedo más arriba, ahí. Ahí, pues, ¿viste? Ahí está el verdadero rico. El verdadero Ricord. Está maravilloso. A ver, ¿qué más tengo ahí? No? Leopardi y mira, Baudelaire. No, ya muy pesado Baudelaire. No, ya cerramos con Ionesco nomás porque ya es mucho, ya ahí se acaba. Pero ciérrate con la de Ionesco y nos vamos para la casa. Salimos del Ágora. Ionesco, un gran escritor, creo que dramaturgo. Dramaturgo. Siglo XX. Sí. Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Y un país en donde no se comprende el arte es un país de esclavos o de robots, un país de gente desdichada, de gente que no ríe ni sonríe, un país sin espíritu, donde no hay humorismo, donde no hay risa, hay cólera y odio. ¿Cacha? Me hace recordar muchos países. El hombre moderno, que ya no tiene tiempo para detenerse en las cosas inútiles, está condenado a convertirse en una máquina sin alma. Prisionero de la necesidad, ya no está en condiciones de entender que lo útil puede transformarse en un peso inútil agobiante, y que si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Así, el hombre que no comprende el arte se vuelve un esclavo, un esclavo en robot. Y al mismo tiempo puede ser presa fácil de un fanatismo delirante. Pensemos en las últimas décadas en los fanatismos religiosos o de cualquier rabia colectiva. Y es claro, hace como lo... O de cualquier rabia colectiva, y piensa en el estallido. No, y no solamente en el estallido, si paralelo al estallido, ¿te acordás que en esos años, hace 3, 4 años, hubieron hartos estallidos en hartos lados? Están los franceses con los chaquetas amarillas. Claro, o sea es que por eso hablamos de un punto álgido esta década, porque estamos en lo que a lo mejor es el postcapitalismo, y la gente se volvió tan utilitaria que ya son, como dice, robots sin alma, o son esclavos o robots. Son bellos sin alma. Y es gente desdichada. Gente que no sonríe, entonces, y por eso hay tan obsesionados así como con la política, entonces, porque son incapaces de reír y de gozar. Es muy bonita esta de Ionesco, ¿viste? Sí, y mira cómo te mira así como, ¿viste? ¿Viste? ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estáis? No, maravilloso. Ya dejemos un live, si no, ahora estamos súper trasnochados. Mira, tío Kadik. ¿Cómo estás trasnochado? Es viernes. Tú quieres bailar, po. Ya, perdón. Ya, a ver, espérate, ¿qué pasó ahí? Ya, ahí está. Ya. Pero eso fue un libro altamente recomendable. Y ¿cuánto se llama? No. Para darle vuelta. Es para darle un poco más de vuelta. No sé si es para hacerle otro capítulo, pero no, me encantó a mí. A mí me gustó mucho, pese a lo desordenado que era. Y ¿cuánto se llama? Trajo a colación aspectos, o sea, la de Ionesco me pega le creo todo al tío Ionesco. Tío Ionesco la lleva. Tío Ionesco la sintetizó completa. Está ahí el collar, con la corona de flores. Algún día yo tendré esos efectos. Algún día. Sí, y no, pero bien, o sea, no. Yo creo que igual está un poco esa tragedia de la injusticia social, de que no todos pueden tener esa libertad, pero yo creo que en todas las clases sociales hay siempre un personaje que logró conseguir esa libertad. ¿Está ahí? Entonces, no, yo me acuerdo de San Pedro, había unos pastelitos que habían salido de su destino natural y habían migrado a San Pedro y tenían vidas harto más libres que las sí. Yo me acuerdo, el duende, hay uno que está como duende por las calles, el duende era libre. Estaba loco o era libre. Pero en cualquier caso se había liberado todos los... Yo conocí a estos personajes que habían trascendido su clase social y habían ido hacia lugares más libres. Yo creo que habían trascendido su cordura, pero está bien. No, está maravilloso. Entonces, quedémonos con eso, porque hay esperanza para todo, aunque no todos puedan al final tener Oye, esperanza. pero el libro no es tan desordenado, pienso yo. Si el libro habla de una sola cosa y la dice en el título, y después se dedica como a justificar o a argumentar a favor de su postura,
a través de, con las voces, con un coro que son toros artísticos. Arma un coro griego, así, sí, para reforzar, así como esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo 50 personas coro, más. Atrás el coro, está todo el rato. Sí, y buen coro, Ionesco, Sócrates, Aristóteles. Sale hasta Heidegger no lo alcanzó a poner, y sale Sun Tzu, no, sí. Shakespeare, el loco. Salían los mejores. El Dream Team. Dream Team, ya terminemos, y la otra semana, Rey Lear, ¿para qué menos? Bueno. Es bueno en realidad. Sí, para que no se note pobreza en Coquimbo. Es la historia de un necio. Pero sí, es muy buena, muy buena. Es la historia de la vejez, yo creo, de la locura que aparece en la vejez. Ya, y vamos a conversar. Ya, yo me quedo con lo que dice el tonto, el bufón. Es la historia de un necio, de un hombre necio. Ya, terminemos. Ya. Joel, buenas noches. Kutu, buenas noches. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima semana en Coquimbo. Que somos buenos. Adiós.